Cuéntame, Javier. Bueno, pues la parte que además del rescate y de las labores que se están tratando de hacer pues para encontrar a los mineros, pues está toda esta otra parte que ya habíamos platicado, ¿sí?, sobre la propiedad de la mina, y ahí es en donde pues seguimos topando con pared en esta red de nombres y de empresas a los cuales están, digamos que a nombre de la concesión o el título de la mina, y también el patrón en el IMSS. Habíamos identificado el nombre de Cristian Solís, quien era la persona que supuestamente aparecía como titular de la concesión de la mina. También aparece en los registros de la Secretaría de Economía una empresa identificada como Minera Río Sabinas, que es propiedad de empresarios locales ahí en Sabinas, que en algún momento se le había vinculado con el exalcalde de Sabinas, con Regulo Zapata, quien ya negó que él tuviera cualquier relación con esa mina. Él dijo que él está en el negocio minero, pero en otro lugar, a unos 20 kilómetros de ahí del Pinabete, en la misma zona de Sabinas. También se le ha vinculado a través de una empresa que no es la propietaria de la mina ni la concesionaria de la mina, pero que tiene contratos para venta de carbón a Comisión Federal de Electricidad, una empresa vinculada con el senador morenista Armando Guadiana. Todo esto pues nos habla, Denise, un poco de cómo... Qué difícil, ¿no? Lo que te iba a decir es, ¿no tendría que ser más fácil de decir, la mina se llama así, cuál es la concesión y quién la está operando? ¿No te parece? No, totalmente, pero ese es el esquema con el que nos topamos cada vez que ocurre esto, sobre todo en los llamados pocitos, sobre todo en las minas pequeñas, ¿no? En Pasta de Conchos, por ejemplo, en la tragedia donde murieron 65 mineros en una explosión en 2006, era mucho más fácil porque la mina era propiedad de un gran consorcio minero, en este caso Grupo México, uno de los más grandes del país. Pero eso solamente en casos contados de las grandes empresas mineras, en donde aparecen ellos dando la cara. En el caso de los llamados pocitos, de las minas pequeñas, que sacan también pequeñas cantidades de mineral, tienes varias capas. Tienes por una parte el titular de la concesión. Esa es la persona a la que la Secretaría de Economía le dio el permiso de explotar la mina. Tienes por otra parte al patrón, el dueño de la empresa y el que paga las cuotas al Seguro Social. Ese no necesariamente es el concesionario de la mina. Sí, no, el operador. Y luego tienes por otra parte a la persona que tiene el contrato con Comisión Federal de Electricidad, que le puede comprar a la mina como intermediario. Podemos estar hablando de 3 personas distintas o más en todos estos esquemas. Hay muchas personas que no tendría por qué ser difícil averiguarlo. Es decir, ya podría Comisión Federal decir, les compro carbón a tal empresa, los trabajadores tienen contratos con esta otra y la concesión es de tal fecha y se llama tal. O sea, es muy sorprendente el tiempo que pasa sin que esté claro quiénes son estas 3 empresas, o 2 o una, la que sea, que tienen todo esto, pero bueno, y la forma en que además también se está utilizando políticamente. Claro, y fue parte también de la molestia que se vio ayer en Sabinas con la visita del presidente López Obrador, justamente porque porque llegó sin respuestas, ¿no? Y lo platicamos la semana pasada de lo conveniente que resulta el discurso de decir primero el rescate y después la investigación. Obviamente pues no se puede refutar ese argumento, pero también pues como me han comentado algunas personas, la secretaria del Trabajo, por ejemplo, Luisa María Alcalde, o la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, no están en Sabinas desaguando los pozos de la mina. Ellos podrían estar ahorita haciendo justamente ese trabajo, ¿no? Que es sacar de los registros quiénes son las personas que dan la cara. A mí me parece muy importante. Eso y la comunicación con los familiares me parece más claramente, digamos, lo que se ha estado haciendo mal. Pero por otra parte, también me estaba acordando de Pasta de Conchos. Recuerdo las enormes diferencias. Para bien, ha habido un avance en la necesidad que sienten los gobiernos de rendir cuentas. Y creo que tú también vas a estar de acuerdo, Javier. Yo recuerdo una visita de Moreira, de Humberto, catastrófica. Sí. Catastrófica, una visita terrible del gobernador, creo que en los primeros días. Recuerdo también 0 compromiso del gobierno federal
para meter maquinaria, para hacerse cargo, cero compromiso de la empresa para ir a rescatarlos. Es decir, tengo un recuerdo de una ausencia de respuesta por parte tanto de los estados como de la empresa en su momento, en el caso de Pasta de Conchos. Siento que en este caso, por lo que están diciendo, habrá que ver, ¿no? Pero que 500 personas, que está, en fin, me parece que es una respuesta mucho más fuerte por parte de las autoridades, incluido del estado y de la federación. ¿Cómo lo ves? Sí, creo que tiene razón. En el caso de Pasta de Conchos, como tú dices, fue A ver, déjame, perdón, te voy a interrumpir porque no tiene caso, pero vamos a una pausa porque sí me gustaría hacer la comparación, porque aunque noto muchísimas deficiencias, sigo pensando que la diferencia respecto a cómo se hizo en el pasado corta a favor. Vamos a una pausa, ya volvamos. Cuando compres tu casa, ¿tendrás miles de plantas? Con la hipoteca de este momento, de lo que ocurrió en 2006, de lo que ha ocurrido en accidentes que han ocurrido a lo largo de estos años y bueno, y pensando mucho en este ejemplo, pues que es un ejemplo mundial exitoso, que fue el de Chile en el desierto de Atacama, en esta parte de la región de Atacama. Pero cuéntanos, Javier, me ibas a decir. No, creo que haciendo referencia a lo que tú recordabas de Pasta de Conchos en 2006, que sí efectivamente fue catastrófico, sobre todo porque un conflicto fuerte entre el gobierno de Coahuila, en ese entonces Humberto Moreira era el gobernador, y el gobierno federal, Vicente Fox, estaba ya en el último año de su presidencia, pero motivado quizá también por el mismo factor en el que cada parte le echaba la culpa a la otra, y era la resistencia a llamar a la empresa a cuentas, en ese entonces a Grupo México, a cuentas, ¿no? Pues una de las empresas más grandes, mineras más grandes del país, que en el caso de Coahuila, pues representaba un importante motor económico en la región carbonífera, para el gobierno federal también, había mucha resistencia para llamar a cuentas a la empresa y para exigirle que respondiera. Eso también fue de alguna manera pues una de las causas por las que Grupo México empezó a dejar el negocio del carbón en Coahuila, por la cual también después eso provocó la proliferación de pocitos, muchos de los cuales estaban en manos de grupos criminales. Eso después se pudo limpiar y particularmente reducir el número de pocitos en los años siguientes, ya principalmente en el gobierno de Rubén Moreira, pero han proliferado en los últimos años, sobre todo ya con la compra directa de carbón por parte de Comisión Federal de Electricidad a estos mineros, en donde pues muchas veces es más difícil encontrarlos, y el hecho de que hasta ahorita el gobierno federal no haya podido identificar o ponerle el dedo exactamente a quiénes son los responsables, sí, pues es lo que se le dificulta la labor tanto a la federación como al gobierno del estado, pues llamarlos a cuentas. Desafortunadamente ahorita lo único que se les puede informar a los familiares es el estatus de la búsqueda. Pero es importante, pues, es que el estatus, y es importante compartir con ellos cada decisión que se toma, las razones por las que se toma. Eso es lo que resulta increíble que no esté pasando. Bueno, que creemos que no está pasando, y yo estoy buscando a Nasira Sogbi, secretaria del Trabajo de Coahuila, porque me acaban de decir que es la que tiene ese enlace, y me gustaría saber qué les dice, pero a mí me parece que quien está al mando de este operativo tendría que tomarse el tiempo para ir informando cada tantos momentos de cada una de las decisiones y las razones y etcétera. Es que así se ha hecho en el mundo, y así se logra, pues, digamos, no tener este enfrentamiento en el que las familias sienten que no saben por qué no entran ya, qué esperan, y tendríamos que saber que a lo mejor pues no se puede entrar, que hay que esperar un momento, que podría ser peligroso, en fin, lo que sea, pero tendría que haber información. Bueno, esa información ha estado circulando desde el principio, es decir, es entendible también la desesperación de las familias, y justamente lo que tú dices, pero bueno, también y esto viene por parte de testimonios no de familiares sino de personas que trabajan en las minas directamente, en donde muchas veces ellos comprenden mejor pues que la situación ahorita es o se está volviendo cada vez más insalvable.
el hecho de que se tardaron nada más, más bien de que se tardaron 4 días nada más en desaguar el pozo, nada más en quitar toda el agua, pues de alguna manera ya te sugiere el tamaño de la inundación. Los reportes también de que es probable de que los cuerpos no estén en el mismo lugar en donde los compañeros que sobrevivieron los dejaron, sino que pudieron haber sido arrastrados. Es hasta ahorita un reporte que no puede ser verificado porque no se ha logrado descender, ¿no?, hasta el fondo. Sí, ahora, insisto, creo que alguien técnico tendría que estar, o sea, que alguien que conoce todo lo que se ha ido avanzando, lo que se considera, lo que creen, tendría, no frente a los medios, con las familias, reunirse, compartirles, pero bueno, debo estar muy marcada por, insisto, ese exitoso operativo en Chile, en donde también... Que más fue muy mediático, Denise, ¿te acuerdas? O sea, estaban ahí bueno, ¿cómo no iba a ser mediático? Día, claro, pero al mismo tiempo, era en ese entonces, y tienes razón, Javier, fue el secretario... fue el secretario del gobierno del presidente Piñera, Sebastián Piñera, que estuvo ahí todo el tiempo. Pero bueno, yo apuntaría ahí un detalle, Denise, nada más. El problema de comunicación que existió en esa mina fue al principio justamente porque no los encontraban, y la desesperación de las familias también reclamaron en ese momento que no había información suficiente. Sí. La comunicación que empezó a fluir fue a cuando partir los encontraron. De que los mineros, de que ellos dieron su muestra de vida y creo que subieron un pañuelo ahí escrito. Sí, que decía estamos en un refugio. Pues a partir de ahí ya era mucho más fácil pues que los mineros se comunicaran con la superficie y de la superficie decirles a los familiares cómo estaban, pero por lo menos entiendo, pero, o sea, entiendo que mientras no sepamos, pero creo que el tema de la comunicación con los familiares, insisto, y vamos a hablar para tratar de entender cuál es el mecanismo, pero creo que tienes tu razón, creo que debería ser directamente una autoridad federal. En este momento me dicen que es la Secretaría del Trabajo del Estado, quien podría o que tendría que estar a cargo de hacer eso, y de realmente transmitirles la información que se tenga que transmitir, aunque sean buenas, malas, incertidumbre, elementos. O sea, por ejemplo, me dices, ¿por qué se están tardando tanto tiempo en sacar el agua? Bueno, yo me imagino que al principio empezaron a sacar el agua y se les empezaba a llenar a mayor velocidad de la que le estaban sacando porque no habían detectado el lugar. Esas cosas... Que además no solo es agua, no es agua con lodo, con carbón, según lo que se ha estado informando. O sea, no es que sea solo agua, por eso, pero que esto es más complicado. Lo tienes que decir. Es que, bueno, dime. Yo perdón que te interrumpa, Denise. Yo diría, información sí hubo, si sabíamos que se estaba llenando o que no se estaba sacando al mismo ritmo con que seguía entrando el agua, porque se estaban bombeando 60 litros por segundo, que aumentaron a más de 350 litros por segundo el sábado, porque también pasaron de 5, creo que a 19 bombas las que estuvieron trabajando. Creo que aquí el problema no es necesariamente si esta información es parca o no, sino que a los familiares no les sirve de gran cosa, es decir... pero aunque no les sirva, yo lo que quiero decirte, Javier, es, entiendo, aunque los familiares consideren que no es suficiente, aunque se quejen, efectivamente creo que el mecanismo por el cual se transmite no es de que lo lean en el periódico, creo que es importante saber directamente de la autoridad, y que lo sepan de la autoridad, aunque no sea suficiente, porque no va a serlo porque su desesperación, lo único que ellos quieren es saber, de preferencia, que están vivos, pero eso no importa, o sea, obviamente no te estoy diciendo que es un trabajo fácil, debe ser un trabajo espantoso tener que reunirte y ir dando esa información. Creo que, sin embargo, tiene que ocurrir, y por lo que hemos escuchado de los familiares y por lo que nos dijo hace un momento Magda Guardiola, eso no está bien establecido. No hay reuniones periódicas cara a cara, o sea, nadie está queriendo tragar ese muy mal momento que es reunirte cada 3 horas con familias que están desesperadas. Y te digo, recuerdo el horrible momento en que Humberto Moreira asistió a la mina en Pasta de Conchos. Si no me equivoco, acabó furioso, le dijeron de cosas, él salió, les contestó. No, una cosa, o sea, digamos, políticamente nadie dice que esto es fácil, pero pues creo que se tiene que hacer. Sí, no, definitivamente. O sea, sí ha habido los errores en la comunicación que se han dado, justamente porque no han sido los flujos constantes, ¿no?, de información. Se ha tratado de mitigar un poco también
Hola. familiares a un perímetro más cercano, pero bueno, pues tampoco ha sido, tampoco les permite conocer nada más. Aquí las cadenas de comunicación probablemente también tienen que ver porque hay demasiadas instancias involucradas y pues hasta ahorita se tendría que definir, digamos, una vocería. Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Denis. Buenas tardes. Bueno.